hay que tomar en cuenta que este gobierno en 16 meses ha hecho más de lo que hicieron los otros en 10 años. En el 2006-2008 procedieron a retirar la base de Manta y llegaron a acuerdos, a pretexto de la pacificación, llegaron a acuerdos con bandas delincuenciales. ¿Quién es Rana René? ¿Quién apoya y va a respaldar a Maduro, a Venezuela? Llegamos a la recta final de la campaña electoral para llegar al asiento presidencial en Carondelet por parte de Daniel Noboa y Luisa González. El día de ayer hubo los cierres de campaña en el sur de Quito y en el centro norte de Quito por la parte de Daniel Noboa. Es por eso que hemos invitado al asambleísta Ekener Recalde, asambleísta por Acción Democrática Nacional, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien vamos a dialogar acerca de las últimas acciones de Daniel Noboa. Asimismo, vamos a analizar los últimos acontecimientos que han tenido relación con la oposición de Revolución Ciudadana. Vamos a ponderar todo esto en este programa. Bienvenidos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, publicando contenido informativo y de valor. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Damos la bienvenida al asambleísta Ekener Recalde, asambleísta por Acción Democrática Nacional, el partido oficialista, el partido de Daniel Noboa, con quien vamos a conversar acerca de estos últimos días de campaña, las últimas instancias que tenemos hasta el domingo 13 de abril, el día de las elecciones. Vamos a conversar esto con el asambleísta Ekener Recalde. Bienvenido, Ekener. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ves estos últimos días de campaña electoral? Un gusto saludarle, mi estimado David, y un saludo fraterno al pueblo, a la ciudadanía ecuatoriana a través de este medio de comunicación. Decirle, bueno, avanzamos caminando y se evidencia un gran respaldo a nuestro presidente de la República, Daniel Noboa, por sus actividades y más aún cuando ha ido cumpliendo su plan de gobierno conforme lo tuvo y lo tiene planificado ejecutarlo. En estos pocos 16 meses ha hecho mucho, ha venido a solucionar problemas de lo que dejaron gobiernos anteriores. Este gobierno ha venido a solucionar y a ejecutar obras que más en beneficio del pueblo ecuatoriano, ha consolidado a una estabilidad económica a pesar de las declaraciones sin sustento de asambleístas de la Revolución Ciudadana en que manifestaban sobre la posible implantación a través de su gobierno, si es que ganan el Ecuador, al crear una crisis, un pánico financiero, y se subió el riesgo país. A pesar de eso, el presidente de la República ha seguido adelante ejecutando sus funciones y estabilizando la economía. Es así que la visita que él lo realizó en Estados Unidos fue por tres ejes. Uno, con la finalidad de fortalecer la seguridad. Muchos critican a pretexto de la soberanía, pero no presentan ninguna propuesta, pero me pongo a pensar y poner una balanza la soberanía de las personas o la soberanía del país. Aquí no se está atentando a la soberanía del país, más bien se está atentando a la soberanía de nosotros los ciudadanos al momento de no respaldar las gestiones de nuestro presidente de la República, Daniel Noboa, el único que se juega la vida, el único que no ha llegado a acuerdos con las bandas delincuenciales, y es así que sigue trabajando. Y el otro punto importante es se llegó con el gobierno de Trump, es que se respete los derechos de nuestros inmigrantes y se les sacó del listado que ellos tenían de prioridad para mandarles expulsando su país. Y por otro lado, fortalecer la economía a través de acuerdos. Sí, hay que tomar en cuenta que nosotros los ecuatorianos, nuestros empresarios, emprendedores, agricultores, exportan a ese país más de $1.000 millones que van en beneficio del país. Ekener, el día de ayer se dieron los cierres de campaña aquí en la ciudad de Quito. Luisa González estuvo en el sur, Daniel Noboa estuvo más al norte, pero hubo declaraciones de Luisa González respecto a los bonos. Hablando, ¿no?, como usted mencionaba, de las cuestiones económicas. Luisa González les dijo públicamente a sus adherientes en ese evento que cojan nomás los bonos, pero igual el domingo, más o menos, palabras menos, palabras más, todos 5. Yo le pregunto a usted, ¿qué le parecen estas declaraciones de los bonos, de que cojan nomás los bonos?
¿Está siendo útil esta cuestión de los bonos? ¿Están aprovechando la oposición? ¿Cómo usted ve estas declaraciones de Luisa? Bueno, los que iniciaron con propuestas de bonos son ellos, los que no han cumplido, los que son un sustento para tener sumiso al pueblo. Nosotros aquí el gobierno ha presentado ciertos incentivos para el joven estudiante, el joven emprendedor, a la ama de casa que emprende. Entonces hay una ley que fue emitida y promulgada por el señor presidente de la República que fortalece el emprendimiento a las amas de casa y también jóvenes estudiantes que se van a beneficiar con recursos de Estado, son semillas no reembolsables para que se fortalezca su emprendimiento y es lo que necesita, que el aparato productivo se reactive, más no a propuestas sin sustento. El gobierno del Ecuador, Daniel Noboa, lo está haciendo con sustento y con estudio técnico, no lo está haciendo por hacerlo. Si propuestas absurdas como lo hace la candidata Luisa González de decir que va a crear grupos de paz, Gestores de paz. Gestores de paz. Si nos ingresamos a YouTube, a Internet, vemos qué significa gestores de paz y cuáles son las funciones que cumplen estos ciudadanos, como en Venezuela, en Cuba, en otros países también, que en realidad son una policía paralela armada que va a atentar contra los dirigentes, contra los ciudadanos, y más aún van a estar enfiladas por delincuentes que lo único que pretenden es posicionar una posición, valga la redundancia, posicionar una ideología que nos ha traído muchos problemas económicos y más aún problemas de inestabilidad en la seguridad. Hay que tomar en cuenta que en el 2006-2008 procedieron a retirar la base de Manta y llegaron a acuerdos, a pretexto de la pacificación, llegaron a acuerdos con bandas delincuenciales, quienes se han ido fortaleciendo a través de los 18 años y muchos de ellos han ocupado dignidades de elección popular y han estado inmersos en instituciones públicas de gobiernos y hasta ahora están inmersos y por eso que truncan ciertas actividades administrativas de gobierno en diferentes instancias, pero bueno, seguimos trabajando. Hay que tomar en cuenta que este gobierno en 16 meses ha hecho más de lo que hicieron los otros en 10 años. Este gobierno ha estabilizado la economía, ha sentado las bases para el fortalecimiento de la economía. Daniel Noboa, teniendo el 89% de respaldo ciudadano, puso una balanza, dijo, vea, mi capital político o el plan de gobierno. Dijo, voy a cumplir mi plan de gobierno, porque es lo que necesita nuestro pueblo ecuatoriano, y empezó a ejecutar la seguridad a través de la declaratoria interna del conflicto armado interno en contra de la delincuencia, la narcodelincuencia. No llegó a ningún acuerdo. A partir del 9 de enero de 2024 ya no ha existido insurgencias o levantamientos en las cárceles porque se tomó la decisión de que los militares tomen el control con las fuerzas policiales, y así que el resultado, vea, sí, dirán, vea, sí, pero existen asesinatos, sí, pero asesinatos ¿dónde? ¿Y quiénes contra quiénes? Son entre bandas delincuenciales que buscan posicionarse espacios y para cometer sus fechorías, entre eso el tráfico de productos psicotrópicos que atentan contra la salud pública. Pero justamente el día de hoy o el día de ayer en horas de la noche, pero en estas últimas horas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, ha suspendido las elecciones en 2 recintos electorales que son cárceles que son recintos electorales de Manabí y El Oro, por presunto peligro de los agentes penitenciarios. ¿Cómo entendemos esto? Que justo el día de las elecciones de los PPLs, y hablando, ¿no?, del tema de seguridad, se hayan tenido que suspender las elecciones justamente por el peligro de las vidas de los guías penitenciarios. Bueno, hay que precautelar la integridad de las personas. Aquí el objetivo del presidente de la República es precautelar la integridad de las personas, de los ciudadanos. Sí, son alertas que se presenten y hay que precautelar. Hay que esperar la decisión que tome la presidenta en tomar la votación y votación conforme a la normativa. Hablando, ¿no?, acerca del apoyo del presidente Daniel Noboa, el apoyo de Luisa González, hemos visto algunas encuestas incluso del oficialismo que dan diferencia de 1 punto, he oído de 2 puntos. Estamos apretados en esta contienda electoral asambleísta. Yo le quería preguntar,
¿De qué va a depender que ese electorado, tal vez el nulo, el indeciso, el que votó blanco, el que se siente apolítico de alguna manera, el electorado joven, el electorado indígena, esos dos puntos que darían la victoria a uno u otro lado, ¿de qué va a depender para que den el voto por ADN? Bueno, las encuestas dicen una cosa y las encuestas de persona a persona son otras. Afortunadamente he caminado con organizaciones que me han invitado a reuniones y han manifestado su apoyo total al presidente de la República. Muchos en las encuestas no manifiestan su intención de voto por temor a hacer represalias y entonces hay que esperar la votación. Y estoy convencido que a través de las obras que ha ejecutado nuestro presidente de la República, mi estimado David, el gobierno de Daniel Noboa recibió con una deuda más de 61.000 millones de dólares, con más de 4.500 millones de dólares que se adeudaba a acreedores de bienes y servicios del Estado, con más de 4.500 millones de dólares deudas a los gobiernos autónomos descentralizados, deudas a Solca, deudas a dializadoras, deudas al Seguro Social, deudas a diferentes estamentos, pero el gobierno del Estado ha ido cumpliendo, ha pagado. Se pagó hasta el día con los gobiernos autónomos descentralizados, se pagó a los acreedores de bienes y servicios, se ha pagado a Solca, se ha pagado a las dializadoras, incluso se pagó 2.600 millones de dólares al Seguro Social para que se fortalezca el sistema de jubilación y salud. También se hizo la devolución de más de 60 millones de dólares a las personas vulnerables del grupo prioritarios como a adultos mayores, a las personas con discapacidad. Se va a construir el hospital oncológico que está presupuestado por más de 150 millones de dólares. Hoy se va a poner la primera piedra en Cayambe para el hospital de ese cantón, Cantón Rumiñahui. Igual se va a existir la ampliación de las carreteras, como en especial como la carretera de Maloa, Santo Domingo, Tambillo. Entonces son obras que está realizando nuestro presidente de la República. Y hoy de mañana escuchaba de que se había depositado a través del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, más de 40.000 millones de dólares para los gobiernos autónomos centralizados de las juntas parroquiales. Entonces es un gobierno que ha venido a solucionar lo que los otros dejaron destruyendo nuestro país. A ver, es un gobierno que enfrenta con valentía a la narcodelincuencia, buscando la seguridad, que la seguridad es la fundamental y la base para la reactivación del aparato productivo. Es así que, vea, en el sur yo me pongo, yo vivo en el sur, entonces me voy a comer a estos centros populares que les dicen los agachaditos y los emprendimientos, a comer las salchipapas o un seco de chivo, empanada como morocho, que a mí me encanta, y el seco de chivo, y también las triplamish. Entonces claro. Va, antes del 9 de enero del 2024, sus ventas lo cerraban a las 4 o 5 de la tarde por temor de ser víctimas de delincuencia, y eran víctimas de extorsiones de las famosas vacunas. Hoy, a partir del 9 de enero del 2024, ellos se quedan hasta las 8 o 9 de la noche. Yo me he ido y me he servido tranquilamente, y ellos dicen, vean, con esto se me ha aumentado la producción, he contratado a 2 o 3 personas con la finalidad de que trabajen a medio tiempo. Entonces, ¿con eso qué se hace? Se reactiva el aparato productivo a través de la seguridad, se generan fuentes de trabajo y se generan recursos en todos los estamentos, y existe el circulante en todo el sector económico de nuestro país, y generando también recursos para la educación, para la salud, cosas que muchos tal vez no lo creen, pero es la realidad, pero no lo creen los del grupo de oposición, grupos de poder económico que tienen sus intereses. Y también hay que tomar en cuenta que el presidente de la República ha entregado más de 247 patrulleros, camionetas, patrulleros con todos debidamente equipadas. Se les ha entregado los chalecos, equipos de protección a la Policía Nacional, son instituciones nobles. Muchos critican sobre la gestión de seguridad del presidente de la República. La polémica de los chalecos, por ejemplo. Sí, pero eso es totalmente falso, que investiguen. Se hizo las pruebas necesarias, sino que siempre se inventan historias para tratar
de distorsionar para crear el caos, de crear la inseguridad. El presidente de la República es un ser humano, es una persona que es bien sensible, el presidente Daniel Noboa. Él ha entregado el total respaldo a la Policía Nacional, mujeres y hombres de paz que controlan la seguridad interna, y también a las Fuerzas Armadas del pueblo, Fuerzas Armadas, que son gloriosas a través de la historia, mi estimado David. Si nosotros revisamos la historia, vemos cómo están formados nuestros militares, nuestras fuerzas policiales. El único gobierno que le ha dado el respaldo que debían dar a nuestras fuerzas policiales. Mire, mi padre fue un sargento de la policía, fue entregado a la policía y tenía un principio de autoridad y combatir la delincuencia en esa época, y así en el 2006-2008 el gobierno de la Revolución Ciudadana les quitó ese principio de autoridad a la policía, incluso les quiso vestir como no debían vestirse con ese, y tratarles de quitar ese uniforme tan glorioso que ellos les llevan con orgullo. Sí, existen malos elementos, pero de a poco la policía misma se ha ido depurando, y el gobierno ha dicho y ha demostrado que no tiene contemplación con nadie. Mientras cumpla sus funciones como debe cumplirse, les va a respaldar al 100%, porque le digo, es el deber. Y la cuestión acerca de este contrato con el mercenario de Eric Prince, propietario de Blackwater, no se ha transparentado, no tenemos cifras de cuánto va a costar este contrato privado, porque no es un contrato entre estados, entre países, no es un acuerdo. ¿Nos podría dar alguna información acerca de en qué consta, en qué consiste esta asesoría a las Fuerzas Armadas? Y otra cosa, le adjunto esto, Luisa González ha tratado de alguna manera en la guerra comunicacional de poner a las Fuerzas Armadas en contra del presidente Daniel Noboa. Lo hemos visto en el debate y es algo que hemos notado aquí en el mundo mediático, comunicacional. ¿Usted cómo ve eso? ¿Se está logrando poner en contra de las Fuerzas Armadas, en contra del presidente Daniel Noboa? ¿Y en qué consiste este acuerdo o este contrato? Bueno, sobre lo que se tiene, aquí hay que hablar del contexto general. Aquí viene una persona que tiene la experiencia y la experticia en combatir a la narcodelincuencia, a la narcopolítica, y es lo que necesitamos, a más del apoyo internacional de Estados Unidos, de Francia, Italia, que tienen la tecnología para que aporten a este combate, que es compromiso de todos los países, porque todos estamos afectados a nivel internacional por procesos del tráfico de las drogas, el crimen internacional. Entonces necesitamos el apoyo. El asunto de recursos yo desconozco, porque eso lo maneja el señor presidente y el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Entonces todos ellos sabrán responder en el momento oportuno. Hacer público en el momento... En el momento oportuno, pero también no se puede, y lo único que sé es que él viene a capacitar, da todo su contingente a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales. Aquí hay que tomar en cuenta, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales deben tener esa conciencia de que es el único gobierno, y están conscientes de que el único gobierno que les respalda es Daniel Noboa. Los gobiernos anteriores les han quitado el principio de autoridad, les ha quitado ese don de ejercer la seguridad interna como la seguridad externa, como lo hicieron los gobiernos anteriores, y así que aquí el presidente Daniel Noboa hay que seguir adelante. Mal lo manifestado por la candidata Luisa González, decir de que nosotros estamos atentando contra nuestras Fuerzas Armadas. Eso jamás. Aquí se demuestra con hechos. Ellos fueron los que atentaron contra la integridad, contra la estabilidad de las instituciones policiales, contra las Fuerzas Armadas, quitándole ese principio de autoridad. Por eso que la narcodelincuencia, narcopolítica tomaron fuerza y han atentado contra la institución, y también ellos permitieron el ingreso a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, para que ingresen personas que están inmersas en esas organizaciones delictivas. En el debate, claro, el debate se demostró quién es Rana René, quién apoya y va a respaldar a Maduro, a Venezuela, quién se demostró quién es la persona que prepotente, quién ataca a una persona y quién ataca a grupos prioritarios de nuestro país. Luisa González, un prepotente, según lo que usted... Claro, porque el respeto debe ser mutuo. El hecho de ser dama no significa atentar contra la otra persona de palabra. Entonces, aquí no se trata de manifestar expresiones, sino más bien hay que presentar propuestas. Aquí ninguna propuesta la presentó, más bien
le demostró el conocimiento al país y demostró lo que está ejecutando nuestro presidente Daniel Noboa, y cosa que es evidente para todos. O sea, vendría un gobierno prepotente, si es que... Por supuesto, el hecho que ellos ganen un gobierno prepotente como lo fueron. Imagínense cómo trataban las sabatinas de una manera discriminatoria a las personas. ¿Se acuerdan a los medios de comunicación? A una periodista, creo que era de Cuenca, le dijo la gordita horrorosa, y un sinnúmero de atentados contra la CONAIE, que manifestaban que las hijas de los pueblos y nacionalidades solo sirven para ser empleadas domésticas. Imagínense un gobernante que se trate Ponchos dorados, de esa manera. Puede existir ponchos dorados, le digo, pero le digo, sí atentaron contra pueblos y nacionalidades, con la mayoría de pueblos nacionales, a manifestar de que ellos solo sirven para ser empleadas domésticas o obreros, pero hay que tomar en cuenta que en pueblos nacionalidades existen personajes y personas sumamente inteligentes, se han capacitado y se han profesionalizado, han tenido un título profesional de tercer y cuarto nivel y están ocupando varios puestos en el Estado. Aquí el presidente Daniel Noboa ha dado la oportunidad a toda la ciudadanía, a todo el pueblo ecuatoriano para estar en este gobierno. Hay figuras del movimiento indígena ocupando puestos en el gobierno de Daniel Noboa. ¿En dónde están? ¿En la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades? Bueno, hay un secretario que representa a pueblos y nacionalidades, y de ahí de conocer en ciencia cierta puestos donde están ubicados no lo puedo determinar, pero usted puede ir a las instituciones públicas, se puede ver personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades, no necesitan ser dirigentes ni nada por el estilo, sino más bien ser un ciudadano que cumpla con los requisitos para ocupar un puesto de trabajo. Los últimos días se ha visto una campaña sucia, yo podría decirlo, de ambos lados. Se han tirado cuestiones personales, se han hablado de los hijos incluso. ¿Usted ha sentido como miembro de ADN que está ganando o perdiendo la campaña comunicacional? Hay un montón de anuncios en YouTube, un montón de anuncios en redes sociales, con fake news. ¿Quién está golpeando más? ¿Quién está...? Se han estado sintiendo tal vez, no sé, abarrotados de ataques por la oposición de Revolución Ciudadana en redes sociales. ¿Cómo se han sentido ustedes y tienen esa sensación de haber ganado o perdido la batalla comunicacional en estos días de campaña? Bueno, el pueblo es suficientemente inteligente. Se da cuenta quién está presentando propuestas y quién está presentando ataques. El presidente Daniel Noboa ha recibido ataques de todas las organizaciones políticas que tienen intereses económicos, políticos, oscuros, y lo atacan no de frente, sino con sus medios comunicacionales, por YouTube, de una manera intensa. Y eso lo puede ver la ciudadanía del pueblo ecuatoriano. Y supuestamente presenta a la candidata así estas propuestas, pero ¿por qué no lo dijo en el debate de las propuestas? Y le dio la oportunidad de rebatir al señor presidente de la República, porque todo lo que ella dice, el presidente de la República, Daniel, lo está ejecutando. En todos los ámbitos, en todos los campos, educacional, laboral y seguridad, se está haciendo, y es así que es lamentable que la oposición traten de temas personales, incluso utilizan a una ex esposa del señor presidente de la República cuando no tiene nada que ver, y entonces hay que seguir adelante trabajando, y vuelvo a recalcar, el pueblo es suficientemente sabio e inteligente y se da cuenta de las cosas, de quién tiene las propuestas, quién ha ejecutado en poco tiempo, y hemos ganado la primera tanda. El presidente ganó la primera vuelta, nosotros somos 66 asambleístas, más los que se van a sumar a este bloque. Estamos seguros que vamos a armar una mayoría para el siguiente periodo, liderada por nuestro presidente de la República del Ecuador, que va a ejecutar su plan de gobierno, y lo ha dicho, estudios, que va a haber excedentes de recursos para cumplir lo que nosotros nos hemos planteado en el plan de gobierno, construir ese nuevo Ecuador, que lo estamos haciendo día a día con ese trabajo y sacrificio
de nuestro presidente y de quienes le acompañamos desde Asambleísta. la legislatura y en la función ejecutiva. Asambleísta, hemos estado conversando con algunas figuras también de Acción Democrática Nacional aquí en estos espacios y hablábamos del control electoral que conversábamos, dialogábamos que había habido tal vez alguna flaqueza en el control electoral de la pasada primera vuelta. ¿Se ha fortalecido esto? Escuchaba que Revolución Ciudadana tiene cerca de 40.000 personas para su control electoral. ¿Cómo está el control electoral de ADN? Tal vez tienen ya asegurado eso para evitar cualquier intento de fraude, alguna cosa, aunque el CNE ha dicho que es imposible que haya fraude. ¿Ustedes cómo está su control electoral? Bueno, eso lo está manejando la Secretaria General Nacional de Control Electoral. Están manejándolo internamente. Y yo soy una persona que respeto la estructura partidista, entonces esperemos que lo estén haciendo de la mejor manera. He visto que se está capacitando a las personas que van a estar ahí, entonces hay que confiar en lo que vamos a hacer y esperemos que no exista ninguna manipulación en la información, porque el pueblo está atento y no hay que jugar con la democracia y decirle al país, al pueblo ecuatoriano, estar vigilantes del voto de cada uno de nosotros con la finalidad de que no se pretenda hacer un fraude y atente contra la democracia que tanto todos los ecuatorianos ansiamos. Usted va a votar, supongo que por el sur, ¿no es cierto? Así es. Y piensan tal vez, no sé, ya dados algunos resultados, vistas algunas tendencias, no sé, tener alguna concentración en las calles, porque la anterior vez nos quedamos todos viendo un chasco con los adherentes de ADN y que el presidente no salió. ¿Se espera que el presidente dé declaraciones esa noche? ¿Ustedes van a presentarse en algún lado? ¿Van a hacer alguna convocatoria? Bueno, hay que ser prudentes, hay que seguir trabajando, hay que esperar los resultados hasta el último momento y estar vigilante en la votación, no por estar en las calles, una concentración o estar con la pretensión de festejar, vamos a descuidar los votos de nosotros. Aquí vamos a estar cuidando los votos de una manera responsable y ese es el afán y eso es la llamada a la militancia de ADN, los simpatizantes, los adherentes y los que se han sumado a apoyar al presidente Daniel Noboa y decirles, reiterarles que hay que estar vigilantes, la votación y cuidar nuestros votos. General, al indeciso, ya finalizando, al indeciso, ¿usted qué mensaje le da? ¿Cómo le puede de alguna manera indicar a dónde tiene que votar? ¿Qué mensaje le da al elector indeciso en estos momentos, estos últimos Bueno, al tiempos? elector indeciso hay que tomar en cuenta que ellos están en sus manos la decisión de tomar en construir ese nuevo Ecuador que todos lo necesitamos o regresar al viejo Ecuador en donde se fueron farreando todos los recursos de nuestro Estado, o regresar a la inseguridad, o regresar a la seguridad que este gobierno nos ha dado. Y decirles que piensen en el futuro de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, y decirles que se pongan a analizar de quién dio la oportunidad a que las mafias, las bandas delincuenciales se fortalezcan, a quién que sacó el radar de Manta, quién llegó a acuerdos con estas bandas delincuenciales, quién impuso la tabla de consumo de droga, y también analicen de quién no llegó al pacto, quién declaró la guerra o conflicto armado interno y que busca fortalecer la paz y que construye un nuevo Ecuador en base a las propuestas que se han realizado, fortaleciendo el sistema económico y fortaleciendo a nuestro sistema monetario que es el dólar. Así que piénsenlo bien y creo que estoy convencido que lo van a votar por nuestro presidente Daniel Noboa este 13 de abril. Está con esperanza para este domingo. Yo estoy con esperanza y convencido de que sí lo va a hacer, porque el pueblo ecuatoriano, vuelvo a reiterar, es lo suficientemente inteligente en decidir de una manera sabia con su voto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias al asambleísta Ekene Recalde. Hemos estado con él conversando acerca de estos últimos días de campaña. Le agradecemos, él es asambleísta actual de Acción Democrática Nacional y fue reelecto para el periodo de 2025-2029. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, publicando contenido informativo y de valor. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente.
Gracias por haber estado aquí en Frente al Personaje. Soy David Morocho Velastegui. Nos estaremos viendo en próximas entregas. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.